Materiales para fotografía. Hola, yo soy Hildegard Oluarte, soy artista plástica y en el video de hoy quería mostrarles algunos de los materiales para fotografía con los que yo he trabajado. Quiero que sepan que para hacer fotografía existen una cantidad de materiales impresionante, desde los materiales que se usaron en el siglo XIX hasta toda la tecnología con la que contamos hoy en día. Así que por eso es que ven tanta cosa aquí, además de que, bueno, mi especialidad es justamente la fotografía, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es por eso que tengo tanta cosa. Pero quiero que sepan también que no es necesario tanta cosa para hacer fotografía. Es más, ni siquiera es necesario tener una cámara fotográfica para hacer fotografía. Ya lo van a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las cámaras fotográficas. Aunque ya dije que no es necesario tener una cámara fotográfica para hacer fotografía. Se puede hacer fotografía sin cámara y bueno, obviamente pueden usar también su celular para hacer fotografía. La cámara no hace al fotógrafo. Un buen fotógrafo puede hacer fotografía con una cámara reflex, con una cámara compacta, con un celular o incluso sin cámara. Esta es una cámara reflex análoga de 35 milímetros. Es una Nikon F50. Se llama de 35 milímetros porque la película que utiliza mide 35 milímetros de aquí a acá. Por eso se llama de 35 milímetros. Entonces pues son esas cámaras que se conocen como cámara de rollo comúnmente, ¿verdad? Y aquí es donde va su película, aquí es donde se termina formando la imagen. Esas son las cortinillas del obturador. En fotografía va a haber muchas palabras, pues para los que no conocen nada de fotografía, totalmente nuevas. Y pues un poco de eso se trata la fotografía, de entender todos esos términos y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Todos esos conceptos. Pero bueno, aquí es la parte donde va la película. Ahorita la ponemos para que ustedes vean cómo se pone. Aquí yo puedo quitar, obviamente, como en todas las cámaras reflex, el objetivo, ¿sí? Este es un objetivo de 18-70, es decir, tiene varias distancias focales que van desde los 18 milímetros hasta los 70 milímetros. Esto, la distancia focal, como les digo, todos estos términos fotográficos, pues para quien empieza en la fotografía es como que, ¿qué es esto? Pero bueno, la distancia focal es la distancia que existe entre pues el plano focal, que es la parte de acá atrás donde se forma la imagen, y donde termina, digamos, el lente que está haciendo el foco. Es decir, 18 milímetros pues es el lente cuando está hasta acá atrás, ¿sí? Y eso nos da una visión pues muy angular, obviamente, es decir, para tomar un paisaje o una cosa, un ángulo muy abierto de visión. Y en cambio, cuando lo movemos hacia acá, hacia los 70 milímetros, lo que pasa es que el lente, como ven, pues se alarga y entonces tenemos otra distancia focal, tenemos 70 milímetros y eso es ya un telefoto. Esto es para, pues para hacer fotografías de acercamientos. Tele quiere decir acercar. Entonces, bueno, ahí rápidamente para que entiendan el objetivo, en la cámara digital funciona igual. Y lo que cambia de esta cámara reflex a la cámara reflex digital es simplemente que esta utiliza película, ¿no? Entonces vamos a ponerle la película para que ustedes vean cómo se le pone. Esta, como ya tiene una parte automatizada, digamos, por ejemplo, cómo toma el rollo ya es en automático, aunque pues obviamente la puedes usar totalmente manual a la hora de medir la luz, pero esta parte de agarrar el rollo sí lo hace ella solita. Entonces yo nada más le cierro y ya ella jaló el rollo, ¿no? La película. Y entonces ya podemos empezar a tomar fotografías. Cuando disparamos, pues el espejo se levanta y es cuando la imagen se forma en la película.
Y ahorita ya no la disparo porque ya la cargué y estaría velando el pedacito de, pues de película, ¿verdad? Bueno, vamos a dispararla, que total será un pedacito nada más. Ahí está, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tomamos una foto, que el espejo se levanta y la luz entra a la película. Bueno, pues esto es una cámara reflex análoga de 35 milímetros. Esta yo la usé muchísimo y la sigo usando de vez en cuando quiero hacer fotos pues en película, en 35 milímetros. Y también, por supuesto, la usé muchísimo para hacer copiado de obra, que antes teníamos que copiar nuestras obras en diapositiva y pues teníamos que usar esta película de diapositivas. Entonces también pues para eso son este otro tipo de película. O sea, es la misma, el mismo tamaño, ¿sí? Pero esto es una película positiva. Y cuando hacemos fotografía, normalmente utilizamos una película en negativo y ya imprimimos las fotos y esos ya son los positivos. Esta es mi cámara reflex digital y como ven es pues muy parecida a la análoga en realidad, ¿verdad? Aquí en esta, bueno, en esta cambia que yo tengo aquí un lente más versátil todavía, ¿no? Llego hasta el 105 en cuanto a telefoto, ¿sí? Y en angular sigo teniendo los 18 milímetros que tenía con el otro objetivo. Pero bueno, esta es una cámara reflex digital. Igual cuando yo quito el lente voy a ver el espejo, como en el caso de la reflex análoga. Eso es exactamente igual. Bueno, este espejo es un poco más chiquito porque este es un formato recortado. La cámara de 35 milímetros es un formato entero, es decir, es más grande, de verdad tiene los 35 milímetros. Este ya es un poquito más pequeño, pero hay cámaras digitales de formato completo. Lo que pasa es que son mucho más caras, por eso yo pues sigo trabajando con esta. Ya en algún momento me podré comprar una de formato completo. Y bueno, esta por supuesto no utiliza película, utiliza estas memorias que pues creo que todos conocemos, ¿verdad? Pero pues son las memorias que utiliza la cámara y yo tengo estas bolsitas para guardarlas y pues aquí se guardan las fotos y después se descargan a la computadora y ahí pueden revelar. A mí no me gusta moverle mucho a las fotos. Bueno, sí, a veces sí, cuando la pieza lo pide, pero cuando es fotografía más de tipo documental, digamos que no manipulo mucho la imagen en la computadora. Sin embargo, sí es necesaria la computadora para poder, digamos que, revelar las fotos, ¿no? Un revelado digital. Entonces, bueno, pues esta es la cámara reflex digital. Estas cámaras hay un montón de modelos. Esta es Nikon, pero pues también hay unas Canon muy buenas y hay diferentes precios. Ahora sí que hay casi para todos los bolsillos. Así que pues es lo más común hoy en día para iniciar en la fotografía, ¿no? Si van a empezar a hacer fotografía, por ejemplo, en una universidad, seguramente les van a pedir una de estas cámaras, ¿no? Pero como ya dije muchas veces, no es necesario tener una cámara de este tipo, ni siquiera es necesario tener una cámara para hacer fotografía. Y bueno, hablando de cámaras, por último les quería mostrar esta, pues que es la Fujifilm, que está inspirada en la Polaroid, ¿verdad? Y es una cámara instantánea y pues trabaja de la siguiente manera. Este es su cartucho y aquí adentro pues hay una serie de papeles de fotografía, ¿verdad? Y cada papelito, digamos, cada fotografía, cada papel fotográfico trae una bolsita con químicos y a la hora de que la fotografía sale por esta ranura, ¿sí? En el momento en que uno la toma empieza a salir la foto después de ser captada y a la hora que pasa la bolsita con químicos por la ranura se rompe y bueno, se esparcen los químicos
sobre la superficie del material fotográfico y se revela y se fija la imagen, ¿no? Entonces aparece de manera instantánea. Entonces, pues es muy padre para hacer proyectos así pues de montajes rápidos que uno quiera hacer o para hacer ejercicios. Lo cierto es que es carito el cartucho porque nada más trae 10, ¿no? Y entonces pues no sale tan económico el estar jugando con este juguetito. Aquí tenemos diferentes tipos de película y de impresiones, ¿sí? Voy a explicarles. Esto es pues para que sepan un poquito más sobre estos materiales que tal vez no son tan conocidos como lo que es el mundo de la foto digital hoy en día, ¿verdad? Porque esto pues es del mundo análogo. Entonces, bueno, estos son negativos que pues fueron tomados con la cámara reflex de 35 milímetros. Son negativos en blanco y negro, que en realidad la técnica pues se llama plata gelatina. Se llama plata gelatina porque la película está hecha de una emulsión que está formada de gelatina. Sobre la gelatina están pues los haluros de plata, ¿sí? La plata, y con eso es que se hace la fotografía. Por eso se llama la técnica plata sobre gelatina. Entonces, bueno, estos son negativos y lo que hacíamos, ya que habíamos tomado nuestros negativos y los habíamos revelado, porque todo esto pues lo revelábamos de manera manual nosotros, ¿verdad? Hacíamos unas tiras de contacto que es esto, ¿sí? Y esto lo que es, pues es todas las fotitos, estas fotos son de la ley de Herodes, y son todas las fotos que están en esa película, en ese rollo, ¿ok? Y hacíamos esto para después poder ya con calma, pues elegir las que más nos gustaban y ya poder de ahí imprimir las elegidas, ¿no? Entonces, esto es una hoja de contactos. Esto hacíamos siempre después esta es otra película, esta es Ave María, se llama la película, pero siempre hacíamos esto para poder ver las fotos y poder elegir ya después, ¿no? Que habíamos tomado las imágenes y no tener que imprimir todas las fotos. Y bueno, esto que es esto que ven aquí, pues son las guardas, que son muy importantes para mantener los negativos bien cuidados, en buen estado. Entonces, por eso es que están así. Y incluso la carpetita, ¿verdad? La carpetita pues es una carpeta especial que se supone que ayuda para que no se humedezcan, no se echen a perder tus negativos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de película, que es la que yo les decía que es la diapositiva, y como les digo, esta película más que nada la utilizábamos. Esta es una instalación que hice yo en Sydney, y esta es la copia de la obra, ¿no? Estas ni siquiera las tomé yo, estas me las tomó el museo y me las mandó para que yo tuviera el registro de cómo quedó mi instalación montada al final. Claro que no se va a ver la pieza, ¿verdad? Pero bueno, esto lo utilizábamos muchísimo porque esto era como copiábamos nosotros la obra cuando teníamos que mandar para algún catálogo, para alguna aplicación, a alguna galería, ¿no? Entonces, pues así teníamos que hacer nuestra copia de obra. Por eso es que tengo esa película. Tengo por acá otro tipo de película, a ver si la encuentro, que les quería yo enseñar, pero ahorita, acá está, miren esta. Esta también es una diapositiva, pero no solamente la trabajé en diapositiva, esta también es una copia de otra pieza mía, que es una casita de muñecas. Pero bueno, esta película, si ven, es mucho más grande. Esto no es de 35 milímetros. Esta película se llama película de 120. Y también, como ven, así guardábamos también nuestros negativos y también exactamente hacíamos hojas de contacto. Creo que aquí no tengo hojas de contacto de ese tamaño, si no se las mostraría. Pero bueno, así es como archivábamos o archivamos todavía, los que todavía utilizamos
película nuestro material para mantenerlo bien cuidado. Y aquí, aquí tengo otros negativos mucho más grandes, que estos negativos ya no están hechos en película fotográfica. O sea, esto ya no es plata gelatina. Esto es inyección de tinta sobre acetato, ¿sí? Y estos negativos yo los uso para hacer la técnica de la goma bicromatada. Estos son mis negativos que utilizo para imprimir eso. Pero bueno, estos también, igual en sus guarditas, los metemos en la carpeta. Entonces, así es como se guarda este tipo de material. El papel fotográfico. Aquí tengo algunos ejemplos pues de lo que es el papel fotográfico, de cómo lo utilizamos cuando hacemos este tipo de fotografía, ¿verdad? Impresa en papel fotográfico, porque bueno, hoy en día pues podemos imprimir, por supuesto, con muchos otros medios, ¿no? Inyección de tinta, láser, sublimación, bueno, hay muchas maneras de imprimir. Hay una impresora que incluso imprime con carbón, y entonces pues hay muchas opciones en digital. Pero hablando de la fotografía análoga, bueno, hace rato yo les mostraba la hoja de contactos. Esto, para imprimirlo, lo que hacemos es que sobre el papel fotográfico virgen, en el cuarto oscuro, acomodamos las tiras de negativos y con la luz de la ampliadora proyectamos luz unos segundos, esto pues haciendo contacto perfecto el negativo con el papel, con un vidrio, ¿verdad? Y de esta manera la imagen que está en el negativo pues pasa al papel en positivo, y ya podemos ver las imágenes para seleccionarlas. Y en el caso de estas que son ampliaciones, pues lo que hacemos es que metemos el negativo en la ampliadora, en el cuarto oscuro, proyectamos la imagen con la ampliadora, y así es como imprimimos estas fotografías. Estas fotografías yo las revelé, las tomé con mi cámara de 35 milímetros, las revelé en el cuarto oscuro y las imprimí todo de manera manual, ¿no? Entonces están impresas en un papel fotográfico de fibra, que es plata gelatina. Es fibra, es un poco más grueso que el papel de resina. Miren, este es resina, este es plata gelatina, pero es resina, y este es plata gelatina fibra. Y bueno, obviamente la resina es más económica y por eso la usábamos para hacer los contactos, y la fibra ya a la hora de imprimir la fotografía final. Aquí tengo otra, igual impresa de la misma manera, tomada con la cámara de 35 milímetros e impresa en el cuarto oscuro con la ampliadora. Y aquí se las quería mostrar para que vean ustedes el montaje de la María Luisa, ¿sí? Que pues es este marquito, digamos, de papel en el que se encuentra, pues se llama María Luisa o Passepartout en otros países. Pero bueno, esto es para que vean que ustedes que también los fotógrafos usamos el papel para acuarela, el papel de algodón libre de ácidos de 300 gramos, para hacer nuestras María Luisas. Y también lo utilizamos, este Scanson, pero también es papel para acuarela. Y esto es una impresión hecha directamente sobre el papel de acuarela. Y lo que hice en este caso, esto es un paladio. Entonces aquí, en vez de usar plata, utilicé paladio. Esto es una técnica muy, muy tóxica y muy, muy cara. Entonces realmente no hice mucho con esto, pero bueno, lo vimos en la universidad y hicimos algunas copias. Y esto es ya directamente sobre el papel, y se utiliza un negativo del tamaño de la imagen y se imprime por contacto. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de papeles que se utilizan para hacer fotografía. Y por último, materiales para fotografía, pero del siglo XIX. Estos materiales que vemos aquí son materiales que utilizo yo hoy en día, pero que son una técnica que viene del siglo XIX, y es la goma bicromatada. Y es la técnica que les digo, donde pueden hacer fotografía
sin utilizar cámara fotográfica, directamente con objetos que ponen sobre el papel sensibilizado. Pero bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata esta técnica para que conozcamos estos materiales. Esto que tenemos aquí es bicromato de potasio. También se puede utilizar bicromato de amonio, pero el bicromato de amonio es mucho más tóxico, entonces yo por eso utilizo bicromato de potasio. Lo tengo en este frasquito así de color ámbar para protegerlo de la luz. Pero cuando no se consigue un frasco como estos, pues lo que hacemos es que lo metemos en una bolsa negra y lo ponemos en un lugar pues donde no le dé la luz del sol, porque este químico, el bicromato de potasio, es sensible a la luz, es decir, es fotosensible y es el químico que nos va a permitir sensibilizar nuestro papel para poder hacer ahí fotografía. Entonces, bueno, este es bicromato de potasio, es súper, 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 súper tóxico. Hay que utilizar guantes y mascarilla de preferencia cuando se está empleando este químico. Sin embargo, esta técnica de impresión no es tan contaminante porque este es el único químico que lleva, y hay otras que llevan muchísimos más químicos, como el que les había mencionado de la plata gelatina. Bueno, y esto es goma arábiga, que es un producto totalmente natural. De hecho, se usa para cocinar y se usa para otras técnicas artísticas también. Pero en este caso, bueno, la goma arábiga, cuando la mezclamos con el bicromato, hace una reacción química que hace que el material se endurezca. Pero si este material, esta mezcla de bicromato de potasio y goma arábiga, la exponemos a los rayos UV, todavía se acelera más esa reacción química y se endurece mucho más rápido. Y si a esa mezcla le añadimos un pigmento soluble al agua, que en este caso yo utilizo pues acuarela. Si le añadimos un pigmento soluble al agua, lo que pasa es que esa pintura, ese pigmento, se queda en el papel, se queda endurecido en las partes donde dio la luz. Entonces, bueno, estas fotografías de las florecitas, yo las hice sin cámara. Lo que hice fue que en el papel de algodón yo puse mi mezcla de bicromato de potasio y goma arábiga con acuarela y la puse sobre el papel. Antes de esto le apliqué al papel una capa de gelatina para que tuviera donde ponerse pues esta solución que le estaba yo aplicando, ¿no? Y después coloqué las hojitas de los helechos sobre el papel y lo expuse al sol. Y así es como obtuve yo la fotografía de estos helechos. La textura que ven ahí atrás es una gasa de estas médicas, que me gusta mucho utilizar como textura. Igual aquí puse pues sobre el papel de acuarela, puse mi emulsión de bicromato de potasio, goma arábiga y acuarela, y con una brocha lo apliqué. Después puse las florecitas, puse mi gasa ahí para crear esa textura del fondo, y luego puse esos hilos que ven ahí y lo expuse al sol, y así es como obtuve esta imagen. Entonces, en estas tres imágenes que les acabo de mostrar, no utilicé cámara. Entonces, para que vean que se puede hacer fotografía sin cámara. Y bueno, esta que tengo aquí, obviamente que sí utilicé una cámara. Esta es parte de mi... Ay, ya le pegué al tripié. Esta es parte de mi serie. Se ve un poco como deforme porque está la perspectiva rara, ¿verdad? Pero no, la chica no está deforme, está guapísima. Y esta fotografía es parte de mi serie de retratos trans, y igualmente es una goma bicromatada, está hecha con la misma técnica que acabo de explicar, pero aquí sí utilicé un negativo que obtuve con un acetato, utilizando una impresora de inyección de tinta. O sea, la foto la tomé con mi cámara digital, después dividí los colores en Photoshop, obtuve 3 negativos distintos e imprimí cada color por separado, sea magenta y amarillo. La división obviamente la hice en
RGB en el modelo de color RGB y la imprimí en el modelo de color CMYK. Entonces, bueno, esto sí es una fotografía a color hecha tal cual en el siglo XIX y utilizando la goma bicromatada. Esta sí, utilicé una cámara y utilicé una computadora y utilicé un negativo. Pero les repito, en el caso de estas tres, que es la misma técnica, no utilicé cámara alguna. Las florecitas y las hojitas fueron mi negativo. El papel lo emulsioné. Directamente puse los objetos, las flores y las hojas sobre el papel y con el sol obtuve la imagen. Entonces, bueno, pues ese fue el video de materiales para fotografía. Les quiero compartir que fue todo un show porque siento que cuanto más sabes, porque pues obvio yo sé más de fotografía que de pintura y de dibujo, porque fotografía es mi especialidad. Aunque hago las tres cosas, pues mi especialidad es la fotografía. Entonces siento que en cuanto más sabes, más quieres decir y más bolas te haces. Y bueno, pues me hice bolas, pero creo que quedó más o menos. Si les quedan dudas, por favor, ahí en los comentarios y yo con todo gusto haré otro video para ustedes explicando más o contestándoles ahí mismo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor, compártelo, suscríbete a mi canal, pícale a la campanita para que te avise YouTube cuando subo un nuevo video. Obviamente, dale a like y nos vemos muy pronto. Chao.